Bienvenidos a esta tercera entrega de la clase Historia de los Bautistas. En esta ocasión avanzamos en la historia de los bautistas para llegar a un punto fundamental de nuestro estudio que tiene que ver con los principios bautistas, lo que nosotros hemos de llamar los principios de la denominación bautista. Pero para poder llegar a ello, primero se hace necesario entender algunas cosas. La primera de ellas es una diferenciación, es decir, debemos diferenciar dos elementos fundamentales: la historia de la denominación bautista de la historia de los principios bautistas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estrictamente la historia de la denominación bautista tiene que ver con la historiografía de la denominación, rastrearla, buscarla, recordando que la historia del bautismo no es la historia de la denominación bautista. Como habíamos señalado, es historiográficamente, es lo más sencillo señalar que en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, en Inglaterra, específicamente en Londres, va a surgir la denominación bautista. Por otro lado, tenemos los principios bautistas, es decir, lo que ha distinguido a la denominación bautista de las otras denominaciones cristianas. Al final, esto es fundamental para poder rastrear en la historia los bautistas. Recuerde esto. Si nosotros buscamos la etimología de la palabra bautista para conectar la historia, nos vamos a dar cuenta que la palabra bautista fue usada junto con anabautista de manera indiscriminada hacia grupos rebautizadores, como a grupos bíblicos, como a grupos creyentes, como a grupos fanáticos, como a grupos de muchas formas. Es decir, como podemos nosotros llamarle ave a todo lo que vuela, podemos finalmente darnos cuenta que hay una distinción entre las aves y que incluso no todo lo que vuela es un ave. Un murciélago es un mamífero, no es una ave. De tal manera, usar la palabra bautista para referirse a todos los bautistas o anabautista para referirse a todos los creyentes es un error. Tenemos entonces nosotros que hacer una diferencia. Habiendo insistido entonces en la distinción entre la historia de la denominación bautista y la historia de los principios bautistas, es preciso, por el momento, dejar a un lado la historia de la denominación bautista para observar los principios bautistas. Es decir, que aquellas características de los bautistas es lo que nosotros vamos a rastrear, es lo que nosotros vamos a buscar. Esas características. Ahora, hay muchas características, hay muchos principios bautistas, pero todos ellos pueden ser englobados básicamente en 7. Y de esos 7 hay uno central que más adelante abundaremos en ello. Pero por lo pronto, distinguir la historia de la denominación bautista, que es lo que vamos a dejar en este momento de lado, y la historia de los principios bautistas, lo que siempre ha estado allí y ha caracterizado a los bautistas, no solamente que fueron llamados bautistas, sino que pudieron haber sido llamados de otra manera. Los principios bautistas existían muchos años antes que la denominación bautista. De hecho, podemos nosotros desde ahora señalar que estos principios bautistas, la mejor manera de ser llamados son principios neotestamentarios, puesto que se encuentran en el Nuevo Testamento y que fueron abrazados por los bautistas, allá llamados bautistas. Pero estos principios ya existían con anterioridad. Es decir, que si vamos nosotros a entender la historia de nuestra denominación bautista, debemos dejar de lado el nombre bautista, la etimología, debemos dejar de lado el bautismo, la historia del bautismo,
y debemos de buscar un elemento sustentable, un elemento de cohesión entre todos los creyentes para poder entender y comprender nuestra denominación. Es decir, que los principios bautistas son anteriores a los así llamados bautistas. Por tanto, si estos principios se encontraban en otros creyentes anteriores al siglo XVII, de hecho, en el mismo siglo I de nuestra era, entonces la historia ahora sí puede ser conectada a través de estos 2000 años de historia del cristianismo para rastrear la así llamada denominación bautista. De hecho, la fidelidad a estos principios llegó a ser la ocasión de la fundación de la denominación bautista. Es decir, aquellos grupos cristianos, iglesias cristianas, que se adherían, que se esforzaban por sostener y manifestar estos principios bautistas, son lo que precisamente le van a dar la ocasión de la fundación de la así llamada denominación bautista. La nueva denominación fue el resultado de estos principios llevados a la práctica en Inglaterra en el siglo XVII. Es decir, que cuando historiográficamente, es decir, se revisan los textos históricos, vemos aparecer una llamada denominación bautista en el siglo XVII en Inglaterra, en Londres. Pero cuando nosotros analizamos este hecho, nos vamos a dar cuenta que el surgimiento de la denominación bautista es el resultado de llevar a la práctica estos principios bautistas que ya existían, insisto, con anterioridad. Por tanto, en esta clase debemos de identificar dos cosas importantes. Primero, los principios bautistas básicos, fundamentales. Es decir, que si bien, como lo mencionaba hace un instante, hay muchos principios bautistas, vamos nosotros solamente a observar los 7 principios básicos, fundamentales, que no tienen, que pueden englobar todos los demás y que no hay manera de que no teniendo uno de estos pueda alguien ser llamado bautista. En segundo término, debemos nosotros de diferenciar, de identificar sus raíces neotestamentarias, es decir, debemos darnos cuenta que estos principios bautistas tienen su raíz, su origen, surgieron del Nuevo Testamento. Su desarrollo histórico de estas verdades, de estos principios, van a encontrar un desarrollo histórico pleno hasta el siglo XVII. Es decir, que en el siglo XVII se puede identificar a un grupo de creyentes que sostienen, manifiestan, predican, enseñan, defienden estos principios bautistas, principios neotestamentarios. Y con ello podemos nosotros fácilmente rastrear hacia el futuro a la denominación bautista y hacia el pasado a la misma denominación. Esto es fundamental para entender la razón de ser de la denominación bautista. Nosotros debemos, al comprender esto, entender nuestra razón de ser. ¿Por qué una denominación bautista? Porque a pesar de que estaban los presbiterianos, los metodistas, los luteranos, ¿por qué habiendo otras denominaciones ya estructuradas, ya definidas, ya marcadas? ¿Por qué los bautistas? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es lo que hace? ¿Qué es lo que los hace ser bautistas y por tanto
justificar nuestra denominación. La primera, hermanos, cosas que dentro de las cosas que debemos de aclarar, que son dos, hay dos cosas que debemos nosotros de aclarar para poder continuar. La primera de ellas es que hay muchas de las doctrinas cristianas, como la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación, la doctrina de la Biblia, que compartimos con muchas otras denominaciones. Básicamente, todas las doctrinas que he mencionado son totalmente compartidas con presbiterianos, con metodistas, con luteranos, por supuesto, con nazarenos, con evangélicos, con muchos pentecostés. Y sin embargo, nosotros pertenecemos a una denominación bautista, porque en esta situación las doctrinas cristianas no se trata de que sean las que identifican a los principios bautistas. Es decir, dicho de otro modo, los principios bautistas no son las doctrinas cristianas. Aquí se trata de principios para poder entender bien qué vamos a buscar en la historia y que primero debemos de definir, de entender. Se trata de principio, o sea, las pautas o las normas sobre las cuales los bautistas han basado su actividad orgánica. Mientras que la doctrina son los fundamentos de lo que creemos, los principios bautistas son los fundamentos prácticos, es decir, lo que los bautistas hacemos, que nos hacen ser bautistas, y que tiene que ver con su organización. Por eso se señala como una actividad orgánica que tiene que ver con la manera en la cual se hacen las cosas en la denominación bautista, no lo que se cree, sino lo que se hace. Y a raíz de esta actividad orgánica, pues se ha justificado la existencia propia. Nadie más se organiza como nosotros nos hemos organizado, y nadie, ninguna otra denominación, se fundamenta en los principios en que nosotros nos fundamentamos. Si alguien se fundamenta en estos principios, entonces, aunque no lleve el nombre bautista, el nombre de la denominación bautista, puede ser incluido dentro de los bautistas. Es decir, que estos principios van a darnos la identidad denominacional. Por ejemplo, mientras que la identidad del carismático, que es más un movimiento que una denominación, pero pensemos en los pentecostés, en los hermanos pentecostés carismáticos, lo que ellos hacen, más allá de lo que creen, es lo que les hace dar esencia a su denominación. Para nosotros, los principios bautistas o principios neotestamentarios, que es lo mismo, son aquellos que nos van a dar la esencia de nuestro ser. Son los que nos van a caracterizar, son los que nos van a identificar como denominación bautista. Y señalamos, primero que nada, que una doctrina es lo que se cree a la luz de la Biblia. Es decir, vamos nosotros a la Biblia, estudiamos la Biblia y obtenemos una serie de doctrinas. Teología sistemática tiene el propósito de presentar de una manera lógica y ordenada estos principios, estas verdades, estas doctrinas. Y como resultado de la doctrina, pues es lo que nosotros vamos a creer. Creemos en la doctrina del Señor Jesucristo, y la doctrina del Señor Jesucristo dice que Él es Dios, que Él es Salvador, que Él es 100% hombre, y por tanto es algo que nosotros vamos a creer. Eso es una doctrina. Un principio es lo que se hace a la luz de la doctrina. Es decir, si nosotros creemos esto, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como resultado de lo que creemos? Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada verbal y plenariamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer como consecuencia de lo que nosotros hemos creído? Insisto, una doctrina es lo que se crea a la luz de la Biblia. Un principio es lo que se hace a la luz
de la doctrina. Por esto, es más importante para el historiador de los principios bautistas, es más importante el estudio de los principios que de las doctrinas. El estudio de las doctrinas es teología, pero el estudio de los principios bautistas es historia. Es buscar, rastrear lo que hacían los creyentes como resultado de lo que creían a través de la historia, ya que los principios revelan los aspectos distintivos de una denominación cristiana. De hecho, este mismo estudio y la comprensión de este fundamento, de esta verdad, es entender entonces qué es una denominación. Si nosotros creemos lo mismo que las demás denominaciones, ¿por qué hay denominaciones? Bueno, porque las denominaciones se basan en los principios que ellos tienen, y que los principios, al ser lo que se hace a la luz de la doctrina, que es una cuestión práctica, es lo que se hace, entonces ahí es donde se encuentran las variantes. Los presbiterianos, por ejemplo, se gobiernan a través de un presbiterio. Ellos, a raíz de la doctrina bíblica, determinaron, creyeron, establecieron un principio que es el gobierno a través de un grupo de ancianos que controlan el destino, las decisiones a mayor escala de todas las iglesias que pertenecen a la denominación. Mientras que nosotros los bautistas vamos a tener otra manera de actuar respecto a esto. Por esto es más importante, insisto, para el historiador, los principios que las doctrinas. Hay una segunda cosa que debemos nosotros también de entender y de insistir y de diferenciar. La clasificación de estos principios es sumamente difícil. Es decir, que clasificar los principios bautistas representa un reto mayúsculo, representa una dificultad en verdad profunda y un estudio serio que aún así complica las cosas. Una ojeada a la historiografía bautista revela un sinnúmero de maneras para clasificarlos. Es decir, estos principios bautistas pueden ser clasificados de muchas formas, de muy variadas maneras. Por tanto, lo que nosotros debemos hacer es buscar la manera de clasificarlos más sencilla, la más elemental. No debemos entrar en complicaciones porque siempre lo más sencillo, lo más fácil es lo mejor. Ese es un principio también de la Biblia. Dios es sencillo, Dios es elemental en sus verdades, de tal manera que nosotros debemos de buscar esto. Cuando uno empieza a buscar cómo se clasificaron estos principios bautistas a través de los siglos, a través de los años, pues vamos a encontrar una muy variada manera de hacerlo, desde los más importantes hasta los menos importantes, yendo de lo que se podría llamar resultados, principios bautistas en relación a Dios, en relación a la iglesia, en relación al creyente, hasta, insisto, lo que nosotros vamos a seguir en cuanto a los principios bautistas, lo que nos hace ser, el fundamento que nos hace ser bautistas y lo que le da una razón de ser a nuestra denominación, pues lo vamos a encontrar de la manera más sencilla, dividido en 7 principios bautistas. Insisto, cuando nosotros comparamos estos aspectos distintivos de nuestra denominación, cuando los comparamos con otras, es donde empieza a hacerse más complicado esta agrupación de principios. Dicho de otra manera, no debemos nosotros de organizar y ordenar los principios bautistas en base a otras denominaciones, ya que a la hora de basarnos en ellos, romperíamos el orden, la manera, el esquema en el cual se ha dividido para poder estudiarlos. Una vez que los hemos estudiado y comprendido, entonces podremos ir y comparar con otras denominaciones esos principios que ellos están llevando a cabo. En realidad,
insistimos que el término principios bautistas es inapropiado. Debemos de llamarlos de una manera más clara principios neotestamentarios. Principios neotestamentarios, porque se encuentran en germen en el Nuevo Testamento. Es decir, los principios bautistas siguen siendo bíblicos. Permítame un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Mientras que, por ejemplo, la elección de los diáconos en una iglesia puede ser por mano del pastor, es decir, el pastor empieza a observar entre sus feligreses, entre los miembros de su iglesia y dice, quiero a este hermano como diácono de nuestra iglesia. Ese actuar, ese principio de actuar, aparentemente estaría basado en la Escritura, ya que el apóstol Pedro le fueron presentados, dice la Biblia, varones, 7 varones, que reunían una serie de requisitos. Pero cuando nosotros estudiamos, en verdad, y más profundamente la elección de los diáconos, nos damos cuenta que el apóstol Pedro, junto con los demás hermanos, le dijeron a la congregación, escojan entre ustedes, escojan varones que tengan estos requisitos. Los diáconos, por tanto, no pueden ser elegidos por el pastor, ya que se deben a la iglesia. Son los tesoreros de la iglesia, son los encargados de los bienes materiales de la iglesia. Los diáconos primeros iniciaron con la autoridad de distribuir el dinero a los necesitados, porque los creyentes griegos decían que estaban desatendidas sus viudas, que no se estaba viendo por ellas y que la cosa no estaba bien. Pedro y los demás les dijeron, nosotros no tenemos tiempo para estarnos distrayendo en esas cosas, porque nosotros debemos estar en el estudio de la palabra y la oración. Por tanto, ustedes escojan entre ustedes varones que llenen estos requisitos y nos los presentan. La labor de Pedro y los demás fue corroborar solamente que llenaran esos requisitos. Al llenarlos, fueron elegidos diáconos, pero es obvio que los diáconos son una contraparte de la autoridad del pastor. En nuestros días vivimos tiempos en los cuales los pastores se hacen dueños de todas las decisiones, del manejo del dinero, de los gastos, del uso de los bienes que corresponden a la iglesia. Y, adelantándome un poco a los principios bautistas, la autoridad de la iglesia ha sido históricamente un principio bautista fundamental. Quienes roban a la iglesia la autoridad de Cristo como cabeza de la iglesia y del individuo, están dejando de ser bautistas. Han abandonado los principios bautistas, que ya más adelante veremos con más abundancia. Entonces, decíamos que el término principios bautistas pues es inapropiado, pero bien usado, porque deberíamos nosotros de llamarles principios neotestamentarios, porque se encuentran en el Nuevo Testamento. Usted se preguntará, ¿por qué las demás denominaciones no son capaces de hacer exactamente lo mismo? ¿Por qué el hombre es pecador? ¿Por qué el hombre en muchas ocasiones trata de hacer su voluntad? ¿Por qué el hombre no estudia con seriedad la Biblia? ¿Por qué el hombre no le interesa la Biblia? ¿Por qué el hombre cree que es una manera más práctica lo que está haciendo? O incluso porque hay hombres creyentes que creen que están haciendo lo que la Biblia dice. Normalmente este tipo de creyentes no acepta una reconvención, no acepta una crítica, no acepta un señalamiento y caen en el gravísimo error del fanatismo. Bueno, estos principios neotestamentarios fueron practicados por la iglesia primitiva. Y aquí hay un punto fundamental entre los bautistas y los que no son bautistas. Y es este. Nosotros creemos que la iglesia primitiva
es el plan de Dios para todas las iglesias de todos los tiempos. Es el plan de Dios para una iglesia neotestamentaria, una iglesia bíblica. Por otro lado, tenemos creyentes que creen que la iglesia primitiva fue solamente un ejemplo, fue un principio. De tal manera que los bautistas creemos que lo que la iglesia debe de hacer, que como la iglesia se debe de organizar, que como la iglesia tiene que ser, está totalmente basada en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica. Así como fue la iglesia primitiva y apostólica, así debe de ser la iglesia en el presente. Los creyentes que no creen esto, que creen que la iglesia tiene autoridad de hacer lo que quiera, dicen, bueno, la iglesia debe de avanzar, de ser dinámica, de adaptarse a sus tiempos y de ampliar sus ministerios. Es decir, que, por ejemplo, la educación cristiana, donde un colegio pertenece a una iglesia, no estaría de acuerdo con los principios bautistas, ya que en el Nuevo Testamento no hay, en la iglesia primitiva, ningún fundamento, ningún principio que señale el establecer escuelas seculares aparte de la iglesia, es decir, que no se esté enseñando la palabra de Dios, no corresponde a ello. No hay un fundamento, no hay un principio, y entonces hay quienes creen, bueno, la iglesia, mientras que tiene la autoridad de Cristo, mientras la iglesia quiera hacer lo que sea, puede hacer lo que sea. Este pensamiento es el pensamiento y la postura de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dijo, bueno, si nosotros somos la Iglesia de Cristo, podemos tener un banco, el Banco Vaticano. Nosotros podemos tener también una inmobiliaria, comprar y vender terrenos para tener dinero para la Iglesia. Podemos nosotros poner universidades, podemos nosotros hacer lo que queramos. Bueno, tan es así que establecieron un Estado Vaticano, que pusieron un país gobernado por el líder de su religión, por el Papa, en esta libertad, en el desarrollo de la iglesia, es decir, en el ir sumando ministerios y actividades conforme va avanzando la historia de la iglesia. Pero un principio bautista fundamental es que estos principios son neotestamentarios y que se basan en la iglesia primitiva. Independientemente de las generaciones, cada generación ha tenido la misma base para fundar una iglesia, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento sigue siendo la base para la fundación de cualquier iglesia, de tal manera que si un creyente es misionero, funda una iglesia, pero descubre que de la iglesia de donde él salió, pues se han dejado de lado principios neotestamentarios, principios bíblicos, principios bautistas, y se han dejado de lado, uno está en la responsabilidad de retomarlos, de volver al fundamento de la iglesia neotestamentaria. Estos principios fueron practicados por la iglesia primitiva, por eso le llamamos principios neotestamentarios. Si bien notamos que muy pronto pues iban desapareciendo en el curso de la historia eclesiástica. Empezaron a aparecer monasterios, empezaron a aparecer conventos, empezaron a aparecer organizaciones piramidales dentro de la misma iglesia. Los principios del Nuevo Testamento se empezaron a diluir conforme los años avanzaban en la historia eclesiástica. Estando de acuerdo entonces que una cosa es la historia de la denominación, otra es la historia del bautismo, lo dejamos de lado, y otra la historia de los principios bautistas, nos vamos a dar nosotros a la tarea de estudiar estos principios. Ahora, hay algo también muy importante antes de avanzar. Los bautistas han creído como denominación en la caída de la iglesia, o sea, la gran apostasía, entre los años 100 al 325. ¿En qué consiste esto? Bueno,
que la iglesia dominada por Roma se desvió. Dejó de ser la iglesia de Cristo. Apostató. Empezó a predicar que la salvación era por obras y no solamente la iglesia de Constantino en el 313 con su libertad de derechos religiosos, ni en el 325 con la instauración de la iglesia cristiana como la religión universal del Imperio Romano. No, sino que ya desde el siglo 100 empezamos a observar iglesias donde tienen obispos, donde tienen ancianos y donde tienen pastores haciendo una diferenciación de tres cosas, de tres títulos que básicamente se refieren a la misma persona. El obispo, el pastor y el anciano son diferentes maneras de llamar a la misma persona que está al frente de la iglesia. Y sin embargo, la persona que está al frente de la iglesia no es más que los creyentes. No es más, es diferente en sus tareas y funciones, pero no es más. Así es que la iglesia, desde el año 100, con la muerte del apóstol Juan, unos años antes, empezó a entrar en una decadencia, en una caída que se va a observar definitiva con Constantino. En el año 325, con la instauración del cristianismo como la única religión del Imperio Romano. Pero esa iglesia ya es una iglesia apóstata, ya no es una iglesia cristiana. No solamente ya no están los principios neotestamentarios, no, es que ni siquiera está ya la doctrina neotestamentaria. Y si la doctrina neotestamentaria ha cambiado, entonces los principios con ellos también han cambiado. Si los principios bautistas se fundamentan en la doctrina bíblica, la doctrina de la Biblia, si el catolicismo abandonó la doctrina, empezó a creer en la salvación por obras, en la adoración de seres humanos, en imágenes, en santos, en términos de yo ya no peco, empezó a creer que la Santa Cena era indispensable para la salvación, que el bautismo infantil, que el matrimonio, los sacramentos. Pues por tanto ya no era de ninguna manera una iglesia ni siquiera cristiana. Aunque se cree, por supuesto, que con la excepción de pequeñas minorías de disidentes, el cristianismo personal paulatinamente se fue convirtiendo en una cristiandad sociopolítica. Déjese lo explico. Cuando Constantino va a establecer a la religión del imperio, el cristianismo, va a otorgar favores monumentales a los que antes habían sido perseguidos, edificios, sueldos por parte del Estado, el Estado como controlador de quiénes son iglesias y quiénes no, de quién es una iglesia, creyendo en una sola iglesia universal, una iglesia espiritual, una iglesia que es inexistente en estos momentos y mucho más en esos tiempos. La iglesia se convirtió en una cuestión sociopolítica, una organización social, pero también con un dominio estrictamente político. De allí que el catolicismo requiera de políticos para su funcionamiento. Sin políticos, el catolicismo no puede funcionar y también no podría existir sin una sociedad. Por eso señalamos que la cristiandad, después del año 100, empezó a apuntar en la dirección de una cristiandad sociopolítica, mientras que el cristianismo del Nuevo Testamento o el cristianismo neotestamentario es personal, es individual, es el individuo quien es salvo. Yo no puedo hacer nada para salvar a nadie más. Todo lo que yo debo de hacer es presentar el Evangelio, la forma de ser salvo, pero Dios tiene una relación personal con cada creyente, no social, no política, no de organización
piramidal, donde tenemos a un papa, donde tenemos cardenales, donde tenemos obispos, arzobispos, y hasta el fondo tenemos a todos los de a pie, así llamados, las masas que no tienen voz ni voto, que no tienen ninguna autoridad, que simplemente deben de ser controladas y manipuladas, instruidas y enseñadas por la cúpula de esta organización. Hubo pequeños grupos de disidentes, los cristianos, cuando ven invadidas sus iglesias, porque la gente es forzada a ir a las iglesias al ser la religión del imperio, ahora vas a ir porque vas a ir. Cuando ven invadidas sus congregaciones, ellos se retiran, se aíslan y mantienen en pequeños grupos, que no deben de ser muy visibles porque serán perseguidos por el imperio romano hasta toda la Edad Media, hasta la Reforma, básicamente, y todavía hoy en día serán perseguidos como disidentes porque no se someten a una cristiandad sociopolítica, sino que creen en una cristiandad personal. Yo tengo un trato personal con Cristo y no necesito de una cúpula que me esté ordenando y me esté diciendo a mí cómo llevar mi relación con el Señor Jesucristo. Aunque existen discrepancias en cuanto a la fecha exacta, los bautistas creen que esta versión del cristianismo apostólico, una cristiandad constantiniana, constituyó una caída de la pureza neotestamentaria. La mayoría de nosotros los cristianos creemos que efectivamente el cristianismo apostólico neotestamentario vino al desastre con la cristiandad constantiniana. Constantino va a ser estrictamente el primer papa de esta religión que ya no es cristiana y que ha abandonado sus fundamentos. Por eso, juntamente con los reformadores radicales, Lutero, Calvino, los Wesley, a través de los siglos, los primeros bautistas del siglo XVII, al estudiar el Nuevo Testamento y la historia cristiana, se vieron obligados a restituir la iglesia verdadera. Es decir, ellos son salvos, han aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero como resultado del estudio de la Biblia se dan cuenta que hay muchas cosas que no están haciendo, que hay otras cosas que no están haciendo bien, y que hay cosas que están haciendo que no están nada bien, por lo tanto deciden radicalizarse. Radicalizarse es vamos a ir a las raíces del Nuevo Testamento y vamos a hacer lo que el Nuevo Testamento nos señala, lo que el Nuevo Testamento nos dice. Estamos obligados a restituir esos principios del Nuevo Testamento, esos principios neotestamentarios. Si esta es la doctrina, entonces nuestra práctica tiene que ser esta, como lo fue la iglesia verdadera, la iglesia neotestamentaria, la iglesia apostólica. No importa de qué iglesia salimos, no importa que fuimos misión de tal iglesia, no nos interesa eso. Ni nos interesa la tradición, que por 200 años, que por 50 años, que por 100 años, que por 1000 años, no nos importa. Tenemos que ir a la Biblia y rescatar de la Escritura esos fundamentos. Por eso, inconscientemente se identificaron con los anabautistas del siglo anterior. Recuerden, los anabautistas del siglo anterior, del siglo XVI, se habían afanado en restituir, pero de una manera equivocada, los principios del Nuevo Testamento. De allí el que los bautistas hayan sido identificados como una secta. Es decir, efectivamente, los bautistas actuaron de manera sectaria. Es decir, se separaron porque no se estaban llevando a cabo, no se estaban haciendo las cosas que se debían, no se estaban llevando a cabo los principios bautistas. Como otros no conformistas, los bautistas, suponían que una iglesia institucional en alianza con el mundo ha perdido su derecho de formar parte de la iglesia neotestamentaria. El asociarse con el mundo, el formar parte del mundo, es fundamental. El texto que dice cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
La Iglesia, al haber abrazado a Constantino como su Salvador, como su Redentor, como la gran ayuda, como el que nos va a permitir tener terrenos, cometió el gravísimo error de haberse aliado al mundo. Esto nos lleva a una cuestión también bastante importante, presente y actual. Las iglesias que quieren seguir los principios neotestamentarios debieran de buscar su registro ante las autoridades civiles, debieran de ser una asociación religiosa, asociarse ante los ojos de este mundo y estar bajo el escrutinio del mundo. Quiero que usted, sin prejuicios, si usted pertenece, si quizás alguien ve este video que pertenezca a su iglesia, se haya fundado como una asociación religiosa ante la Secretaría de Gobernación, yo le preguntaría que medite en esto. Yo le animaría a que medite en esto y luego le hago la pregunta. Dice la Biblia que es ya un problema, es ya un pecado, el que haya diferencias entre los cristianos. Y que es peor todavía, el que estos problemas, estas diferencias se lleven ante los incrédulos. El fundamento de las asociaciones religiosas, aparte de en un futuro cobrar impuestos, fue el hecho de que cuando las iglesias se parten, se dividen, hay pleitos entre los hermanos, hay diferencias, el gobierno de la República intervenga y en base a los mismos estatutos, pero interviniendo, señale y diga, ustedes tienen la razón, se quedan con los bienes materiales, ustedes no tienen la razón, a ver qué hacen. ¿No es eso una injerencia del mundo en la vida del cristiano? Dirá alguien. Entonces, si alguien viola a un niño en la iglesia, entonces no lo debemos de meter a la cárcel. Quiero insistir en eso. Estamos hablando de principios neotestamentarios. ¿Qué dice la Biblia respecto a alguien que comete un crimen de esta magnitud? Pues que la autoridad para eso tiene la espada. No está juzgando entre cristianos, no está mediando, no está interviniendo en la vida de la iglesia, sino que va a aplicar la justicia que nosotros como iglesia no podemos aplicar. Todo lo que una iglesia puede hacer ante un miembro de su congregación que no se arrepiente por su pecado es expulsarlo de la congregación, pero no tenemos nosotros la autoridad de Dios para encarcelar a nadie, no tenemos la autoridad de Dios para juzgar ante un tribunal a nadie. Si la persona se arrepiente, es más, tenemos la responsabilidad de perdonarle, pero ante un crimen, las autoridades civiles son las que deben intervenir. Tiene todo que ver con los principios de la Biblia neotestamentarios. Así es que los bautistas, como otros no conformistas, suponían que una iglesia institucionalizada en alianza con el mundo ha perdido su derecho de formar parte de la iglesia neotestamentaria. Para aquellos hombres, más tarde llamados bautistas, la historia de la iglesia primitiva, aproximadamente del año 1 al 100, en el tiempo de los apóstoles, era la que se debía de seguir, como está registrado en el Nuevo Testamento, y constituye una forma permanente y definitiva de la organización de la iglesia y de la vida de la iglesia. Es decir, que lo que va en grande medida también a diferenciar a un bautista de quien no lo es que el bautista cree que el fundamento para la organización y funcionamiento de una iglesia está en el Nuevo Testamento y es la iglesia apostólica, la iglesia primitiva. Las demás denominaciones dicen, no lo entendemos así, creemos que debemos evolucionar, que debemos de cambiar, que debemos integrarnos, que debemos de aceptar el formar parte de una asociación religiosa. La autoridad máxima para ellos, para los bautistas, no consistía en una institución como guardiana del depósito de la fe, sino en el depósito de la fe, que es el Nuevo Testamento, como guardián de las instituciones eclesiásticas. Permítame abundar en esto. El catolicismo cree
que fueron instituidos por Dios y por tanto son guardianes de la Biblia, son guardianes de la doctrina, son guardianes de la fe. Nosotros los bautistas creemos que el depósito de la fe, es decir, el Nuevo Testamento, es el guardián. La Biblia, el Nuevo Testamento, es guardián de la iglesia, de los creyentes. Es el guardián de la fe. Es decir, nosotros no somos quienes procuramos, protegemos al Nuevo Testamento. No, el Nuevo Testamento nos protege a nosotros. Nos guarda a nosotros. La iglesia debe de estar debajo del Nuevo Testamento, no el Nuevo Testamento debajo de la iglesia. Hay una diferencia marcada entre el eclesiasticismo estático que se prolonga, el católico romano, y una tradición primitiva dinámica, el bautista, que se proyecta. Es decir, es cierto que vivimos tiempos diferentes, pero los principios siguen siendo los mismos y las maneras siguen siendo las mismas. No hay algo como células. Las células, que es parte de algunas denominaciones modernas, es esa idea de vamos a modernizarnos, vamos a cambiar, vamos a hacer cosas diferentes, cosa que nosotros los bautistas rechazamos. Tenemos que hacer lo que siempre se ha hecho, tenemos que hacer lo que dice la Biblia, lo que dice el Nuevo Testamento. Así es como nosotros tenemos que proceder. Mientras que el catolicismo, o esta postura donde se cree que la institución iglesia tiene bajo su cuidado y protección la verdad, la fe, la doctrina, el Nuevo Testamento, pues va a dar como resultado el dogmatismo, el sacramentalismo, el sacerdotalismo, que engendran a su vez el oficialismo y el legalismo. Por otro lado, si nosotros nos fundamos en los principios neotestamentarios, entonces vamos a resultar en el personalismo, es decir, esto es personal, el moralismo, lo bueno y lo malo, la diferenciación, el radicalismo, que engendran el laicismo y el dinamismo. Es decir, la iglesia cristiana nunca debería, por lo menos en la denominación bautista, buscar la profesionalización de las cosas. Hoy día vivimos tiempos en donde hay estudios en determinados ministerios ajenos a la Biblia, como son los institutos bíblicos que no dependen de ninguna iglesia, donde no hay un pastor como autoridad, sino hay un director que en ocasiones se enfrenta a la autoridad del pastor. Cuando nos encontramos en universidades que no dependen del ministerio de ninguna iglesia y que dan títulos como licenciaturas o doctorados, encontramos ese dogmatismo, ese sacramentalismo, ese sacerdotalismo que engendran no otra cosa que el oficialismo y el legalismo. Esta persona está capacitada, solamente ella, y aquí está su título que señala que es capaz. Pero la historia de los bautistas señala que los principios neotestamentarios van a dar como resultado el laicismo, creyentes que se entregaron al estudio de la palabra de Dios y que sin más título ni otra autoridad que la iglesia que los respalda, se presentan como ministros del Señor. Y el mismo dinamismo, es decir, que la iglesia cristiana no es estática, no está quieta, está en constante movimiento, pero en torno a los principios bautistas. Puestos en tela de juicio, los dos sistemas de autoridad tienen sus defectos también, por supuesto. Sin embargo, es absolutamente necesario comprender esta distinción si uno pretende estudiar a fondo la historia bautista. Es decir, sí hay defectos, pero estos defectos no se deben a los fundamentos, sino a la naturaleza humana, debo aclarar. Los bautistas forman parte de la segunda tradición, es decir, los fundamentos neotestamentarios, los fundamentos bautistas. Los bautistas somos y debemos de vernos como radicales, individualistas y dinámicos.
Se preguntará entonces usted, a estas alturas, ¿cuáles son los principios bautistas derivados de las doctrinas contenidas en el Nuevo Testamento que forman los cimientos de la denominación bautista? En este momento, frente a ustedes aparece la pantalla con estos 7 principios bautistas. Recuerde, esto no es doctrina. Estas son las acciones, las obras que se toman y que se hacen a raíz de la doctrina bíblica. El primero es el principio cristológico, el bíblico, el eclesiástico, el sociológico, el espiritual, el político y el evangelístico. Estos 7 principios deben de ser observados, ya que no se trata de la doctrina de Cristo, ni de la Biblia, ni de la Iglesia, ni del creyente, sino de estos principios que como resultado de la doctrina los bautistas han tenido. Estos 7 principios son los que van a identificar a la denominación bautista en el pasado, en el presente y en el futuro. La próxima semana continuaremos con esta clase.